Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de transformación personal y financiera. Para adentrarnos en este tema, conviene antes de nada reflexionar sobre la importancia de gestionar adecuadamente nuestras emociones y expectativas al momento de invertir. La inversión no consiste únicamente en cifras y fórmulas matemáticas, sino que también involucra un componente humano que rara vez se toma en cuenta al principio. Ese componente está compuesto por miedos, ambiciones, esperanza, incertidumbre y sesgos psicológicos que pueden jugarnos malas pasadas si no los reconocemos. Ante todo, una persona que invierte necesita un grado de autoconocimiento que le permita evaluar la solidez de sus objetivos y la fortaleza de su disciplina. Resulta fácil, en tiempos de bonanza, pensar que siempre se van a ganar grandes sumas, pero la historia muestra que los mercados son cíclicos y que las caídas pueden ser tan pronunciadas o más que las subidas vertiginosas. Por ello, el inversionista necesita recordar que lo más importante no es el número exacto de beneficios obtenidos, sino cómo reacciona ante los movimientos bruscos del mercado. Quien se sumerge en el mundo de la inversión debe aprender, primero, a conocerse a sí mismo y, segundo, a trazar un plan de acción que considere tanto los buenos como los malos momentos. Esto implica anticipar de qué manera responderemos cuando nuestras posiciones vayan en contra de nuestras expectativas, así como definir con claridad los objetivos que deseamos lograr a lo largo del tiempo. En muchas ocasiones, la gente se deja llevar por la euforia de frases célebres que prometen riquezas al alcance de todos. La historia nos recuerda un momento muy significativo, ocurrido en 1929, cuando desde las altas esferas se proclamó que todo el mundo debería ser rico. Esta declaración se realizó en un contexto de optimismo desenfrenado. Sin embargo, poco tiempo después, el mercado bursátil experimentó uno de sus mayores colapsos, dejando a innumerables inversores en la ruina. Este suceso histórico es un recordatorio de que las expectativas de ganancias fáciles y rápidas pueden desvanecerse de golpe. Así, la primera gran lección de la inversión se relaciona con la prudencia. No podemos asumir que cada año obtendremos rendimientos extraordinarios. Por muy atractivo que sea el entorno o por muy alcista que luzca la bolsa, existe un riesgo latente de sufrir caídas drásticas. De ahí nace la importancia de plantearse objetivos de rentabilidad realistas, acordes con las medias históricas de los mercados, y de no dejarse enceguecer por la posibilidad de triunfos extraordinarios en muy poco tiempo. Conviene resaltar que, si bien la media histórica de la renta variable puede oscilar entre un 8 y un 10% anual en periodos muy largos, esto no significa que un inversor no pueda batir esa media. Resulta posible, mediante una estrategia bien diseñada, enfocada y gestionada, superar esos promedios. Sin embargo, la mayoría de la gente, al invertir sin mucha formación y estrategia clara, tiende a replicar comportamientos generales del mercado. Cuando se pronostica o se fomenta la idea de un 24% sostenido durante décadas, lo que se hace es generar una expectativa sobre la que pocos o casi nadie pueden sostenerse sin caer en excesos de riesgo. Aquello que puede parecer una oportunidad maravillosa, de repente, se convierte en una falsa promesa cuyo incumplimiento puede traer consecuencias financieras devastadoras. El factor psicológico es determinante aquí, ya que la esperanza de retornos estratosféricos sin fundamento invita a la gente a tomar decisiones temerarias. Podemos ganar el doble de lo que esperábamos, pero también podemos enfrentarnos a pérdidas muy superiores. El inversionista prudente entiende que la clave no reside en la ganancia de un solo año, sino en la consistencia de su estrategia en plazos de 10, 15 y 20 años, cuando el interés compuesto verdaderamente muestra su poder. La estrategia de inversión se apoya, esencialmente, en tres pilares. El primero es la definición de objetivos. No todos invertimos con la misma meta. Algunos quieren asegurar su jubilación anticipada, otros desean comprar una casa o invertir en su negocio, y otros buscan generar una fuente adicional de ingresos sin un destino específico todavía. Sea cual sea la meta, es fundamental identificarla y cuantificarla de manera clara. El segundo pilar es el plazo temporal. No es lo mismo invertir a 6 meses que a 20 años, ni lo es querer multiplicar el capital rápidamente que ir construyendo una fortuna a base de paciencia y constancia. Cada horizonte temporal requiere una estrategia diferente y un tipo de activos distinto.
El tercer pilar es el nivel de riesgo que cada persona está dispuesta a asumir. El riesgo no es solo numérico, también es emocional. Si la cartera desciende de valor un 20% y eso nos quita el sueño, quizá no deberíamos estar expuestos a tanta volatilidad. A la inversa, si nos sentimos cómodos y comprendemos el carácter cíclico del mercado, podríamos tolerar movimientos más fuertes con la esperanza de obtener mayor rentabilidad a largo plazo. Estos tres pilares, en conjunto, forman la base sobre la que se construye una cartera de inversión coherente y acorde a nuestras necesidades. La gestión de las emociones es, sin lugar a dudas, la parte más desafiante del proceso. Quien invierte y ve cómo el mercado se desploma, experimenta un impulso poderoso de vender para cortar pérdidas y así liberarse de la angustia. Sin embargo, en no pocas ocasiones, estas ventas producidas por el miedo ocurren en el peor momento, cuando los precios ya han caído lo suficiente y pronto podrían recuperarse. Por otro lado, cuando el mercado sube sin parar, el temor a quedarse fuera impulsa a comprar a precios muy altos, justo antes de una corrección. Estos patrones son cíclicos y obedecen más a la psicología de masas que a la razón objetiva de la rentabilidad probable a largo plazo. Por eso, resulta esencial elaborar un plan de inversión que anticipe estos escenarios y establezca, de antemano, lo que se va a hacer cuando surjan. Con un plan bien trazado, se reduce la tentación de dejarse llevar por las emociones y se mantiene una disciplina. Esta disciplina es la que, con el tiempo, permite una acumulación de capital sólida y consistente. La famosa crisis de 1929 no fue la única gran lección que la historia financiera nos ha brindado. A lo largo del siglo XX y en lo que va del XXI, hemos visto crisis como la de los años 70 con el petróleo, la burbuja tecnológica a finales de los 90, la crisis de 2008 con las hipotecas subprime y la coyuntura más reciente provocada por eventos globales que afectan cadenas de suministro y la inflación mundial. En cada caso, encontramos denominadores comunes: periodos de crecimiento aparentemente imparable, promesas de ganancias fáciles, excesiva confianza y después, una caída brusca que sacude la economía y afecta especialmente a quienes se dejaron llevar por el optimismo sin control. Lejos de tratar de predecir el próximo colapso, la estrategia adecuada implica planificar con la seguridad de que, tarde o temprano, vendrá una corrección o una recesión. El inversor maduro no se sorprende por estas fases porque las considera parte natural del ciclo económico. En su plan, está contemplado que la bolsa puede perder un porcentaje importante de su valor y que, sin embargo, su patrimonio a largo plazo permanecerá protegido gracias a la diversificación y al control del riesgo. Para diseñar un plan sólido, muchos expertos recomiendan elaborar una hoja de ruta donde se definan, con claridad, las metas de inversión. Esta hoja puede ser una hoja de cálculo o un simple documento donde especifiquemos a qué edad nos gustaría retirarnos, cuánto dinero mensual necesitaríamos para mantener nuestro estilo de vida y de cuántos años aproximadamente disponemos de aquí a ese momento. Al definir estos objetivos, nos daremos cuenta de que la cantidad de capital total que se requiere para vivir de rentas es mucho menor de lo que imaginamos, o quizá mayor. Todo depende de nuestra proyección de gastos y del tipo de vida que deseamos llevar. Sin embargo, el simple hecho de analizarlo nos brinda claridad y nos permite diseñar una estrategia en consecuencia. A partir de ahí, podemos escoger la combinación de activos, el porcentaje dedicado a renta variable, renta fija, bienes inmuebles u otras inversiones alternativas. Lo fundamental es que cada decisión responda a la coherencia con nuestros objetivos y con nuestro horizonte temporal. Una herramienta muy poderosa en el mundo de la inversión es la calculadora de interés compuesto. Este recurso permite visualizar cómo las ganancias se van reinvirtiendo, generando más ganancias y potenciando el crecimiento del capital con el paso del tiempo. Mediante el interés compuesto, nuestros primeros aportes, por pequeños que sean, se convierten en un músculo financiero que va creciendo de manera cada vez más acelerada. Es cierto que los comienzos pueden ser lentos y que, al principio, la suma de los rendimientos no parece especialmente impresionante. Sin embargo, tras varios años de constancia y reinversión, se produce un efecto de bola de nieve donde los retornos se vuelven significativamente más grandes en cada ciclo. Esto ayuda a comprender por qué la paciencia es una de las virtudes más recomendadas para quien desee construir riqueza de manera estable.
El peor enemigo de esta herramienta es la prisa, la impaciencia o la búsqueda de atajos que nos lleven a obtener resultados inmediatos. Un concepto esencial para gestionar el riesgo es la diversificación. Diversificar implica no colocar todo el dinero en un único lugar, sino distribuirlo en distintas clases de activos que no se comporten exactamente igual ante los mismos factores externos. Por ejemplo, la renta variable y la renta fija suelen tener dinámicas distintas, y a menudo los mercados de bonos han servido como refugio en épocas de volatilidad de la renta variable. No obstante, hasta dentro de la renta variable es importante diversificar por sectores, geografías y tipos de empresas, de manera que un problema local o una crisis sectorial no afecte de manera absoluta toda nuestra cartera. La diversificación también se puede extender a bienes raíces o activos alternativos, siempre y cuando se comprenda qué se está haciendo y el horizonte de tiempo requerido para cada inversión. Con un portafolio bien diversificado y equilibrado según nuestro perfil de riesgo, las caídas bruscas del mercado se vuelven más soportables y las recuperaciones tienden a llegar de manera más rápida. El nivel de riesgo apropiado para cada persona no es un número exacto, sino un criterio que se define principalmente por nuestra capacidad de soportar psicológicamente las pérdidas temporales y nuestro conocimiento del mercado. Es fácil afirmar que se está dispuesto a asumir altas volatilidades cuando los precios suben de manera continua, pero en el momento en que se produce la primera gran corrección, muchas personas se dan cuenta de que su disposición al riesgo no era tan alta como creían. Por ello, es fundamental comenzar con una estrategia que se sienta cómoda y que no nos invite a salir corriendo a vender cuando las cosas vayan mal. Si podemos invertir sin perder la tranquilidad, significa que hemos seleccionado adecuadamente el nivel de riesgo. Con el tiempo, a medida que adquiramos más experiencia y madurez inversora, podremos reevaluar esa estrategia e ir ajustando si así lo deseamos. La clave está en no sobreexponernos desde el principio y en asegurarnos de que nuestra inversión sea un camino sostenible a largo plazo. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es el colchón de seguridad. Antes de lanzarnos a invertir, resulta muy conveniente reservar cierta cantidad de dinero para emergencias que cubra de 3 a 6 meses de nuestros gastos habituales. Este fondo se guarda en activos líquidos y de muy bajo riesgo, o incluso en una cuenta bancaria que nos permita disponer de efectivo de forma inmediata. La razón de ser de este colchón es que, si en algún momento enfrentamos gastos imprevistos o perdemos nuestra fuente principal de ingresos, no nos veamos obligados a liquidar nuestras inversiones en el peor momento del mercado. Quienes no tienen este fondo de seguridad acaban sacrificando sus posiciones en bolsa justo cuando los precios han caído, impidiéndoles recuperarse en la siguiente subida. Con un buen colchón de seguridad, estaremos mejor preparados para soportar la volatilidad y mantener nuestras inversiones el tiempo suficiente para aprovechar el interés compuesto. A la hora de establecer objetivos, muchas personas se plantean la idea de la libertad financiera. Este concepto significa alcanzar un punto donde los rendimientos de nuestras inversiones, sumados a otras posibles fuentes de ingresos pasivos, cubran nuestros gastos mensuales. En ese momento, tenemos la opción de trabajar por gusto y no por necesidad, o dedicarnos a proyectos personales, viajar más o incluso emprender con mayor libertad. Para ello, debemos calcular cuánto dinero necesitamos mensualmente y proyectar ese gasto a futuro, considerando la inflación. Aunque parezca un desafío grande, la magia del interés compuesto y la constancia a las aportaciones nos puede llevar, en el largo plazo, a acumular el capital suficiente. Una de las tareas más importantes es establecer una meta realista y un plazo, para luego desglosar qué cantidad deberíamos ahorrar e invertir de manera periódica. Así, no solo tenemos una visión clara de dónde queremos llegar, sino también del plan de acción para alcanzarlo. El método de las aportaciones periódicas, también conocido como dollar cost averaging, permite entrar de forma sistemática al mercado cada mes o cada trimestre. Así, en lugar de intentar adivinar el mejor momento para comprar, uno va promediando el precio de compra de los activos. Es una estrategia sencilla, pero muy efectiva para inversores que recién comienzan o para aquellos que no tienen el tiempo ni el interés para estar pendientes de las fluctuaciones diarias. Con este método, cuando el mercado está alto, se compran menos participaciones, y cuando baja, se compran más participaciones, bajando el costo promedio. A la larga, esta disciplina puede generar resultados muy positivos y,
sobre todo, mantiene al inversor alejado del estrés de buscar el momento ideal para operar, algo extremadamente difícil de predecir incluso para los inversores más experimentados. Para seguir profundizando, es esencial comprender que el mercado no crece de forma lineal ni constante. Habrá años con rentabilidades muy por encima de la media histórica, como hubo en la década de los 90 en la bolsa estadounidense, y habrá años donde el retorno sea negativo, como ocurrió en 2008 o en otros momentos de crisis. A pesar de estos altibajos, el promedio a largo plazo puede seguir siendo relativamente estable en torno a un 8 o 10%, dependiendo del índice y del periodo analizado. Por supuesto, no hay garantías de que las rentabilidades pasadas se repitan, pero este parámetro sirve para hacernos una idea de lo que podemos esperar a lo largo de décadas, no de meses. El inversor que comprende estos ciclos no se asusta con las caídas ni se emborracha de optimismo con las subidas, sino que se mantiene firme en su plan y con la vista puesta en el horizonte de varios años. La posibilidad de que un índice bursátil principal sufra una caída de hasta un 80% no es un mito. Ha ocurrido en la historia en momentos de burbujas extremas y pánicos subsecuentes. Sin embargo, un inversor bien diversificado y con horizontes de largo plazo puede atravesar esas crisis con pérdidas relativamente controladas. Esto no quiere decir que sea inmune al sufrimiento o que no experimente descensos temporales en el valor de su cartera, sino que, gracias a la distribución de activos y a la disciplina, podrá recuperarse más rápido y, en muchos casos, fortalecer su posición al reinvertir o comprar a precios rebajados. De ahí la importancia de no entrar al mercado con una mentalidad cortoplacista o con el dinero que se pueda necesitar en el corto plazo. Invertir es diferente de especular. Quien especula, busca ganancias rápidas y asume riesgos muy superiores, por lo que es más vulnerable a los vaivenes del mercado. En la definición de objetivos también entra en juego la medición del progreso. No basta con fijar una meta a 20 años y olvidarse de ella. Se recomienda hacer revisiones periódicas, que pueden ser anuales o semestrales, para ver si se está cumpliendo el plan de aportaciones, si la estrategia de diversificación sigue teniendo sentido y si nuestras circunstancias personales han cambiado. Por ejemplo, la llegada de un hijo, un cambio de empleo o una nueva meta familiar podrían exigir modificar las estrategias de inversión. De igual forma, es conveniente reequilibrar el portafolio cuando alguna clase de activo excede demasiado el porcentaje deseado, vendiendo parte de lo que ha subido mucho y comprando lo que ha bajado, de manera de mantener el perfil de riesgo elegido. Este reequilibrio periódico mantiene alineada la cartera con nuestros objetivos y reduce la tentación de tomar decisiones emocionales basadas en picos de mercado o caídas súbitas. La formación constante resulta esencial para quien desee prosperar de verdad en el mundo de la inversión. No se trata de convertirse en un experto en economía o finanzas, aunque eso sin duda aporta, sino de entender que el entorno cambia y que conviene estar al tanto de las nuevas herramientas y vehículos de inversión. El surgimiento de nuevas tecnologías y mercados puede ofrecer oportunidades, pero también encierra riesgos. En la década pasada, por ejemplo, quienes ignoraron por completo la tecnología y las nuevas tendencias se perdieron grandes alzas, mientras que quienes se lanzaron sin conocimiento suficiente a cualquier proyecto de moda terminaron con pérdidas cuando el entusiasmo se desvaneció. Por eso, la clave es la prudencia informada. De nada sirve el pánico ni el entusiasmo ciego. Se necesita raciocinio, contrastar información y mantenerse atento a la evolución del mundo, de los negocios y de la sociedad. Otro punto importante es la relación entre los objetivos de inversión y la inflación. El dinero pierde valor con el tiempo si no se invierte de manera que supere la inflación. Por ejemplo, si la inflación se sitúa en un 2 o 3% anual, necesitamos que nuestras inversiones, en promedio, rindan por encima de ese porcentaje, o al menos lo igualen, para preservar el poder adquisitivo. En los últimos años, la inflación ha demostrado rebasar en ocasiones estos niveles, y eso afecta las estrategias de inversión. Por ejemplo, mantener demasiado dinero en efectivo puede significar un coste de oportunidad elevado y una pérdida de valor real. Las inversiones, en cambio, suelen, a largo plazo, batir a la inflación, sobre todo aquellas bien diversificadas. Sin embargo, esto no se logra de la noche a la mañana.
Requiere tiempo y la constancia de dejar el capital invertido incluso en momentos de miedo o duda. Para facilitar el proceso de planificación, muchos inversores utilizan lo que se conoce como simulaciones de crecimiento de cartera. Estas simulaciones permiten proyectar cuánto crecerá el capital aportado cada mes en un escenario de rentabilidad realista y con una determinada inflación. También muestran qué pasaría si añadiéramos aportaciones extra en momentos de bajadas notables o si redujéramos temporalmente las aportaciones en momentos complicados. Aunque nadie puede predecir con exactitud el comportamiento futuro del mercado, estas proyecciones ayudan a forjar expectativas razonables y a diseñar planes de contingencia. Por ejemplo, si el plan original requería 300 euros de aportación mensual, pero en algún momento podemos aportar 500, esa diferencia se notará de manera significativa al cabo de 1 o 2 décadas de interés compuesto. Las experiencias personales de quienes han transitado este camino confirman el poder de la perseverancia. Más allá de las técnicas financieras, lo que lleva a un individuo corriente a desarrollar un gran patrimonio es la combinación de constancia, ahorro disciplinado, reinversión de beneficios y formación continua. No hace falta tener un salario exorbitante para empezar a invertir ni tampoco se necesita poseer grandes cantidades de conocimiento financiero. Muchos inversores empezaron con pequeños aportes mensuales, pero lo hicieron de manera tan constante y durante un plazo tan prolongado que, después de unos años, vieron multiplicado su capital hasta niveles que en un comienzo ni imaginaron. Este relato no es una fantasía, sino la consecuencia lógica del interés compuesto cuando se da el tiempo suficiente para que se desarrolle. En cambio, las personas que buscan atajos y rendimientos desproporcionados suelen terminar persiguiendo modas que no entienden o estrategias de especulación extrema que pueden funcionar un tiempo, pero que arrastran riesgos muy altos. Un ejemplo de ello son las burbujas de activos, donde los precios se inflan por el entusiasmo colectivo, pero terminan por desplomarse cuando el mercado corrige. La historia está llena de casos así, tanto en acciones como en criptomonedas, bienes raíces y materias primas. En todos ellos, la dinámica es parecida. Una subida muy rápida atrae más dinero buscando ganancias, se inflan las expectativas y de pronto, algo hace estallar la burbuja y quienes entraron tarde pierden gran parte de su inversión. El inversor disciplinado y diversificado puede aprovechar estos ciclos para comprar cuando los activos están infravalorados y vender cuando todo el mundo está eufórico, pero esa actitud requiere calma y un conocimiento profundo. La tranquilidad financiera no consiste únicamente en tener grandes sumas de dinero, sino en poseer la certeza de que, pase lo que pase en la economía o en nuestra vida laboral, contamos con un plan de respaldo. Esa paz mental es uno de los principales regalos que ofrece la inversión bien planteada y a largo plazo. Saber que, si perdemos el empleo, no tendremos que hipotecar nuestro futuro. O saber que, llegado el momento de la jubilación, no dependemos exclusivamente de una pensión gubernamental que, en muchos países, es incierta o insuficiente. Con un plan de inversión, diseñamos nuestro propio retiro y asumimos la responsabilidad de nuestros ingresos futuros. Esta idea puede inspirar a muchos a empezar a invertir, pues deja de verse como un lujo solo para grandes patrimonios y se convierte en un elemento esencial de la planificación financiera personal. Dada la variedad de opciones de inversión, conviene señalar algunas áreas a considerar. La renta variable, a través de fondos indexados, acciones o ETFs, suele ser la gran impulsora de crecimiento para objetivos de largo plazo. La renta fija, compuesta por bonos gubernamentales y corporativos, puede aportar estabilidad y un flujo de intereses más predecible. Los bienes inmuebles, cuando se analizan cuidadosamente, pueden proveer rentas periódicas y revalorizaciones a largo plazo. Los activos alternativos, como materias primas o productos derivados, pueden ayudar a diversificar aún más, pero requieren un entendimiento detallado de sus riesgos y de su funcionamiento. Cada inversor, acorde con su perfil, edad y objetivos, armará un portafolio distinto. No existe una fórmula universal válida para todos. Lo determinante es que cada pieza del portafolio sume a la estrategia global y corresponda al plazo de inversión elegido. El manejo del riesgo también implica estar atentos a nuestras emociones. Como se ha mencionado, el miedo y la avaricia son dos fuerzas poderosas que pueden impulsarnos a decisiones equivocadas.
Cuando todo sube, tendemos a creer que no hay fin, y cuando todo cae, nos convencemos de que las pérdidas jamás se recuperarán. Sin embargo, la historia muestra que el mercado siempre pasa por ciclos. Tras las subidas suelen venir correcciones, y después de grandes caídas, suelen venir recuperaciones. Aunque no hay garantías de que ocurra en un plazo fijo, lo cierto es que los mercados tienden a reflejar, con retraso, la evolución real de las economías y de las empresas. Aprender a mantener la serenidad y a no tomar decisiones impulsivas en los extremos es lo que distingue al inversor con resultados consistentes del que obtiene éxitos puntuales que se evaporan más adelante. Existe un momento en la vida de cada inversor en el que se debe pensar en la sucesión o en cómo trascender con ese patrimonio acumulado. Esto va más allá de las ganancias, pues nos lleva a reflexionar sobre el legado que deseamos dejar a nuestros seres queridos o a la sociedad. Una planificación patrimonial sólida también prevé qué ocurrirá con nuestro capital en caso de fallecimiento, incapacidad o retiro definitivo. Algunos optan por seguros de vida, fideicomisos o testamentos detallados. Otros prefieren donar parte de su patrimonio o invertir en proyectos que generen un impacto social. De cualquier modo, la inversión se convierte en un vehículo no solo para vivir mejor el presente y el futuro, sino también para influir positivamente en el entorno. Esta dimensión filosófica y social de la inversión a menudo se pasa por alto, pero puede ser una fuente de motivación muy poderosa para quienes buscan un propósito más allá del incremento de su cuenta bancaria. La planificación financiera personal tiene, además, un componente de autorresponsabilidad. Muchas personas creen que el Estado, a través de pensiones u otros sistemas de protección social, garantizará una vejez digna. Si bien en algunos países se cuenta con sistemas de seguridad más estables, la realidad nos muestra que el envejecimiento de la población, sumado a la volatilidad de los mercados globales, pone en jaque a muchos fondos públicos. Confiar por completo en este modelo puede ser arriesgado. Por ello, el individuo que asume el control de su futuro financiero a través de la inversión se libera de la incertidumbre de depender únicamente de un ente externo. Aunque este camino implica un mayor compromiso y responsabilidad, ofrece una autonomía que aporta tranquilidad. Al saber que tu jubilación, tu libertad financiera y tu seguridad económica no están a merced de decisiones políticas o de crisis imprevistas, experimentas una sensación de control valiosa. El rebalanceo del portafolio merece una mención más detallada, pues es una de las prácticas más recomendadas para mantener el riesgo bajo control. En esencia, consiste en revisar periódicamente la distribución de nuestros activos y restablecerla a la proporción objetivo. Si, por ejemplo, la renta variable ha subido mucho y ahora representa un porcentaje mayor que el deseado, vendemos una parte y la trasladamos a activos más conservadores. Esto asegura que no estemos sobreexpuestos a un segmento del mercado que se ha revalorizado más de lo normal y que potencialmente podría sufrir una corrección. El rebalanceo automático o manual se convierte, así, en un mecanismo que obliga a vender caro y a comprar barato, un principio básico en la inversión. A muchos les resulta difícil vender aquello que ha subido tanto por temor a perder más ganancias, pero la disciplina de rebalancear reduce esa inclinación emocional y fortalece la estrategia a largo plazo. Otro elemento que refuerza el éxito de un plan de inversión es la educación financiera continua. Existen numerosos recursos, como libros, cursos en línea, blogs y podcasts, que facilitan el proceso de aprendizaje. El objetivo no es atiborrarse de información y convertirse en un experto en cada sector, sino mantenerse actualizado y consciente de las tendencias y cambios que puedan afectar de manera relevante nuestras decisiones. A veces, solo con leer un artículo a la semana o escuchar un podcast mensual sobre mercados podemos obtener claves interesantes para refinar nuestra perspectiva. El mundo es dinámico, y la inversión debe adaptarse sin perder su esencia. Aprender sobre fiscalidad también resulta relevante, pues los impuestos pueden mermar de forma considerable los rendimientos si no se planifican con anticipación. Entender la normativa local y aprovechar los incentivos fiscales disponibles puede marcar la diferencia a largo plazo. La mentalidad también cumple un rol fundamental. Es clave desarrollar una visión de abundancia, donde se comprende que el mercado genera y destruye valor, pero en el largo plazo, con una selección adecuada de activos,
es más lo que se crea que lo que se destruye. Quien se acerca a la inversión con un enfoque pesimista, creyendo que todo está en contra, probablemente no sostendrá la disciplina necesaria durante los años en los que la volatilidad sea pronunciada. La confianza en la estrategia y la determinación de permanecer en ella a pesar de las dificultades requiere una mentalidad forjada por la lectura, la observación de la historia y la comprensión de la resiliencia inherente a la economía mundial. Al final del camino, esa mentalidad realista y perseverante suele verse recompensada, mientras que quienes actúan con oportunismo y miedo se quedan en el camino o renuncian justo antes de la recuperación. En definitiva, la inversión es un viaje que combina la reflexión interna con la acción concreta. Implica un autoconocimiento profundo de nuestras emociones, la fijación de objetivos claros y alcanzables, el uso de herramientas como la diversificación y el interés compuesto, y la planificación para afrontar crisis inevitables. En este viaje, la paciencia y la disciplina resultan más importantes que los conocimientos técnicos más complejos. La historia está repleta de ejemplos de inversores exitosos no porque tuvieran información privilegiada, sino porque supieron mantener la calma cuando todo se agitaba y tuvieron la claridad de no dejarse llevar por modas pasajeras. Para muchos, la meta final es la libertad financiera, la posibilidad de decidir cuándo trabajar y en qué, sin presiones económicas severas. Para otros, se trata de asegurar un retiro digno o de expandir su patrimonio para sus hijos y futuras generaciones. Pero, en todos los casos, el camino pasa por reconocer la importancia de la gestión emocional, la solidez de la estrategia y el compromiso firme con un plan que supere los obstáculos y aproveche las oportunidades. Con esa combinación de cabeza fría y constancia, las probabilidades de alcanzar el éxito en la inversión y de lograr objetivos de vida se multiplican de manera significativa. Gracias por llegar hasta aquí y por tu atención a lo largo de estas páginas. Este es solo el inicio de un viaje apasionante que puede transformar profundamente tu vida. Nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura, donde seguiremos profundizando en estrategias, herramientas y reflexiones para que alcances tu máximo potencial en el terreno financiero y, sobre todo, en el ámbito humano. Adelante con determinación y confianza.